Es que querría que me llevases al avión en el momento en el que empiezan las turbulencias. Que creo que al principio os lo tomáis de cachondeo, ¿no? Sí. Vais haciendo, ¡oh, Yo no. chaval! Yo no, porque yo estaba contra la ventanilla, recostado, me acuerdo como si fuera hoy. Habíamos almorzado en Mendoza, estaba medio somnoliento, pero mirando los picos porque estaban muy nevados. Uno de mis objetivos era ir a esquiar. Había esquiado un par de veces en mi vida, o 3 o 4, y me fascinaba y me fascina todavía, pero nunca más esquié. O sea que estaba muy pendiente de la montaña, de los picos. Empecé a ver los picos un poco cerca, cuando el avión empezó a cruzar las montañas, cuando viró hacia el oeste, y empezaron algunos pozos de aire. O sea que yo empecé a ponerme medio inquieto, probablemente de los primeros, ¿no? Y los chicos casi todos seguían así gritando y jugando con la pelota de rugby, y ole, con los primeros pozos de aire. Y yo nunca estuve muy tranquilo y ya te digo, ya empecé a poner muy tenso y bueno, después empezaron esos pozos de aire que parecía que no terminaban nunca hasta que rebotaban en algo sólido, como decíamos hace un rato. Y yo ahí ya estaba muy preocupado, hasta que me aterroricé y ya ahí me transformé en un ovillo esperando mi final, ¿no? ¿Cayeron las mascarillas? Esto que suele... No existían las mascarillas. No pasaba eso ahí. No había mascarilla para nada. Sí, el compartimento para el equipaje era abierto, además, así que todas las cosas se empezaron a volar, a caerse. Entre ellas, que no sé si habrás leído, mi blazer que salió despedido. Sí, que lo han encontrado. Quedó ahí 33 años en los picos. O sea que volaba una cantidad de cosas que también yo sentía ruidos y gritos y golpes, pero ya estaba así, ¿no? Sin mirar, sin ver lo que estaba pasando. Pero momentos inolvidables. No podías creer, ¿no? Que estuvieras tú próximo a un accidente aéreo en la mitad de los Andes. Una cosa que no te entraba en la cabeza. De hecho, creíais que estaba soñando, ¿no? Sí, eso nos pasó mucho, ¿no? Como todos, supongo que habríamos terminado con los ojos cerrados, esperando el final de nuestras vidas. Y además fue muy raro, porque el avión se partió en dos, todo ese ruido, el aire helado, el olor a combustible, los gritos, y el movimiento siguió, ¿no? Porque se deslizó por el tobogán ese de nieve. Entonces, después del impacto vieron, no sé, varios segundos que el avión siguió en movimiento. Entonces, en mi cabeza me acuerdo que ¿qué pasa acá? Ya se reventó el avión, y ya chocamos y sigue en movimiento. Eso me hizo más pensar que, bueno, estoy soñando, evidentemente estoy soñando. Entonces, abrí los ojos esperando estar en mi dormitorio y bueno, ahí empecé a tomar conciencia que no estaba soñando, ¿no? O sea, tú viviste el choque y el desliz consciente, el desliz del avión, claro, hasta donde se quedó, por la montaña. Que después del choque dijiste, bueno, acá se acabó todo. Y sin embargo siguió el movimiento. Era una cosa muy extraña que pasaba dentro de mi cabeza. ¿Qué está pasando? Chocamos, el avión se partió en dos y sigue el movimiento. Y bueno, sí, fue un tobogán de nieve, se frenó arriba del glaciar y ahí quedamos. Cuando tú ya percibías que algo no iba bien, pero el resto de la gente todavía estaba de celebración, ¿tenías visión de las azafatas? No había azafatas. No había azafatas. Era un avión militar, vale. Un avión militar. Y de hecho por eso vuela, ¿no? Porque ya había una advertencia de que no debían volar aviones comerciales. No. ¿O no? No, este era un avión militar, el tamaño mediano, con buen equipo, era un avión moderno, con buen equipamiento moderno, pero un avión chico. Y entonces hubo que volar al sur para pasar por una zona más baja de los Andes. Los pilotos militares estuvieron en duda de seguir viaje o no a Chile, el tiempo no era muy bueno, y había que dejar territorio argentino por ser un avión militar en 24 horas, de que volvíamos al Uruguay o seguíamos para Chile. Y yo creo que la presión que le hicimos ahí en el aeropuerto, ¿no? Vamos, creo que incidió en que resolvieran, bueno, seguimos, y siguieron. O sea que azafatas no había 5, 2 piloto, copiloto, el mecánico y bueno, 2 más de la tripulación, todos hombres, ¿no? O sea, el accidente se produce por esos pozos de aire. El accidente nunca quedó muy claro, nosotros tenemos nuestra teoría, se produce por un error humano sin duda, porque viraron en la mitad de los Andes, porque no miraron los minutos transcurridos entre que empezó a volar sobre los Andes, nunca podía haber cruzado todos los Andes en ese lapso de tiempo. Si hay viento del Pacífico demoras más, si no hay viento del Pacífico menos, o sea que es una cosa incomprensible. Los pilotos, yo siempre pienso y creo que todos pensamos que estaban un poco distraídos, no sé, era la 22ª vez que cruzaban los Andes, habían almorzado en Mendoza, habían tomado vino. O sea, por supuesto que no estarían borrachos, pero yo creo que no estaban 100% atentos y pendientes del vuelo, ¿no? Fue un error tan
incomprensible. Imagino que esto habrás tenido oportunidad de tratarlo con otros pilotos después. Sí, hay varias teorías. Una, últimamente, justo hijo de un piloto amigo de nuestros padres que nos buscó mucho y anduvo en un DC-3 buscándonos en ese momento. Y la teoría es que los pilotos, ya lo habían oído antes, la teoría esa, se tiraban en diagonal. En vez de ir hasta hacer esto, hasta Curicó y volar al norte hasta Santiago. O sea, en vez de bordear la montaña. En vez de ser así, en ángulo recto, se tiraban en diagonal. A los oyentes, sí. Se tiraban desde el punto del impacto, digamos, de la mitad de la cordillera se tiraban en diagonal para cortar tiempo y millas. Decían que para ahorrar combustible, pues el combustible se lo vendían, no sé bien cómo era la cosa. O sea, para cortar el trayecto hacían una especie de atajo ilegal o que no se debería hacer. Y entonces, al hacer ese atajo en diagonal, los vientos del Pacífico lo tiraron de vuelta hacia el centro de la cordillera y ya empezaron a descender y estaban en la mitad de la cordillera. Es una teoría que me cierra algo, pero no me cierra porque yo estaba viendo los picos y los pilotos estaban adelante y estarían viendo los picos también. Entonces empezaron a descender y estaban los picos ahí al lado del avión, cada vez más cerca. Entonces no sé exactamente cuál fue el problema, creo que nunca lo sabremos. Que fue un error humano, sí. ¿Y no debería haber habido una investigación al respecto? Y pasa que en ese momento había dictadura en Uruguay y entonces trataron de tapar todo, la historia nuestra trataron de salvar a lo menos posible. Las familias de todas las personas que se murieron intentaron hacer una demanda a la Fuerza Aérea, nunca le dieron bolilla, pues tenían el poder en ese momento. Ellos sí hicieron una investigación y unos años después, no me acuerdo cuánto, bueno, el que era el comandante en ese momento de la Fuerza Aérea reconoció que había sido un error humano. De una manera, no pido disculpas, pero bueno, sí, reconocí que había sido un error humano de los pilotos de la Fuerza Aérea, ¿no? Te decía esto de los aviones comerciales y el avión militar porque tengo entendido que a los aviones comerciales se les prohibió volar por ahí, pero que se le permitió a este porque precisamente era un avión militar. ¿Sabes que eso nunca lo había oído? ¿No? No sé, nunca oí eso. Creo pues que igual no. Esto me lo he sacado yo de la manga, pero Sí, juraría. no sé. En realidad pasamos por ese paso planchón más al sur porque es un paso más bajo y este avión era un avión chico, no podía volar muy alto. Pero los aviones comerciales sí, creo que siempre cruzaron sin mayor problema, ¿no? En esa época también.